Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo de la Ascensión del Señor. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 1 a 11. El pueblo de Israel esperaba con mucha expectativa la llegada del reino de Dios, y en tiempos de Jesús esta espera se había avivado de tal manera que los escritores apocalípticos la anunciaban como inminente. Se esperaba un diluvio purificador desde el cielo, la resurrección de los justos y el comienzo de un mundo nuevo. Con la muerte del Maestro, sin embargo, todas las esperanzas se esfumaron. Los dos discípulos de Emaús dicen: nosotros esperábamos que Él fuera el liberador de Israel. Con la resurrección de Jesús se reaviva la esperanza que en cualquier momento se instaurara el reino de Israel sobre los demás pueblos, y por este motivo los discípulos esperaban que Cristo regresase de un momento a otro. Algunos fanáticos, basándose en presuntas revelaciones, comenzaron hasta a anunciar la fecha de la llegada del Señor. En todas las comunidades se repetía la invocación Maranatá, ven Señor Jesús. Los años pasan, pero el Señor no llega físicamente. Entonces Lucas escribe en este contexto de crisis. En mi primer libro, querido Teófilo, conté todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, hasta el día que fue llevado al cielo después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión se les había presentado vivo durante 40 días, dándoles muchas pruebas, mostrándose y hablando del reino de Dios. Mientras comía con ellos les encargó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran lo prometido por el Padre, la promesa que yo les he anunciado. Les dijo que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados dentro de poco con Espíritu Santo. Estando ya reunidos le preguntaban: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel? Él les contestó: no les toca a ustedes saber los tiempos y circunstancias que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán testigos míos en Jerusalén, Judea y Samaria hasta el confín del mundo. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó a la vista. Seguían con los ojos fijos en el cielo mientras él se marchaba, cuando dos personas vestidas de blanco se les presentaron y les dijeron: hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y elevado al cielo vendrá de la misma manera que lo han visto partir. El versículo que sigue a nuestro relato ubica la ascensión de Jesús en el Monte de los Olivos. Allí los cruzados construyeron un pequeño santuario octogonal, porque el número 8 hace referencia al octavo día, es decir, al día de la resurrección. Pero más tarde, por el año 1200, los musulmanes convirtieron esta capilla en una mezquita. Por otra parte, el mismo Lucas en el Evangelio de hoy ubica el hecho de la ascensión en Betania. Parece que se contradice un poco, pero lo que más sorprende es el patente desacuerdo sobre la fecha. En el Evangelio de hoy la ascensión ocurre el mismo día de la Pascua, mientras que en los Hechos de los Apóstoles ocurre 40 días después. Pero es que la intención de Lucas no es la de informarnos acerca de cuándo y desde dónde subió Jesús al cielo. Él quiere responder a los problemas que surgían en su comunidad e iluminar a los cristianos de su tiempo sobre el misterio inefable de la Pascua. Por esto compone una bella página de teología utilizando imágenes comprensibles para sus contemporáneos y que a nosotros nos corresponde decodificarlas. En nuestro pasaje los discípulos preguntan a Jesús: ¿cuándo vas a restaurar la soberanía de Israel? La respuesta del resucitado, más que a los 12, va dirigida a nosotros y a los miembros de las comunidades de Lucas. Dejen de especular sobre los tiempos y circunstancias del fin del mundo. Esto solo lo conoce el Padre. Es mejor que ustedes se empeñen en cumplir la misión que les ha sido encomendada: ser testigos míos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el confín del mundo. Y continúa con la escena de la ascensión, que se toma del segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2, cuando Elías asciende al cielo en un carro de fuego. Recordemos la historia. Cuando Elías estaba por partir de este mundo, su discípulo Eliseo junto al río Jordán le pide en herencia el doble de su espíritu. El profeta Elías dice que sí, pero con una condición: si Eliseo lo ve cuando sea arrebatado al cielo.
De pronto aparece un carro de fuego tirado por caballos de fuego, y mientras Eliseo mira al cielo, Elías es arrebatado hacia lo alto en un torbellino. Desde ese momento, Eliseo recibe el espíritu del Maestro y queda habilitado para continuar su misión en este mundo. El libro de los Reyes contará después las obras de Eliseo. Serán las mismas que ha realizado Elías. Ubicando el relato en el Monte de los Olivos, se hace referencia al significado de la montaña, que es el lugar del encuentro con Dios. Elías se encuentra con Dios en el monte Horeb y ahora asciende hacia lo alto. Y recordemos que Moisés no solamente dialoga con Dios en el monte Sinaí, sino que también muere en un monte, en el monte Nebo. Quiere decir que el profeta entra en la presencia de Dios. También la nube en el Antiguo Testamento indica la presencia de Dios en un cierto lugar. Lucas utiliza esta imagen para afirmar que Jesús, la piedra desechada por los arquitectos, es ahora la piedra angular, como dice el Salmo, porque ha sido elegido por Dios y proclamado como Señor. Los dos hombres vestidos de blanco son los mismos que aparecen junto al sepulcro el día de la Pascua. Son dos porque son testigos de la resurrección, y para que un testimonio fuera válido en un tribunal se necesitaba la presencia de dos testigos. Y el color blanco representa, según la simbología bíblica, el mundo de Dios. La mirada dirigida al cielo, los apóstoles y los cristianos del tiempo de Lucas esperan que el Maestro regrese para continuar su misión que ha sido interrumpida. Pero la voz del cielo aclara que serán ellos quienes tendrán que desarrollar la misión del Maestro. Después de 40 días, que en el lenguaje del judaísmo hace referencia al tiempo que un discípulo necesita para estar bien preparado, recibirán el Espíritu Santo. Esto quiere decir que tanto para los apóstoles como para Elías, la imagen del rapto del Maestro hacia el cielo indica el traspaso de poderes. Decir que Jesús asciende al cielo es lo mismo que decir que ha resucitado y ha sido glorificado en la presencia de Dios. El evangelista nos quiere decir que Jesús, con su ascensión, no solo nos ha dejado su misma misión en la tierra, sino ha mostrado cómo todo lo que acontece en la tierra, éxitos y fracasos, injusticias, sufrimientos e incluso los acontecimientos más absurdos como una muerte ignominiosa, no están fuera de la mirada de Dios. La ascensión del Señor significa todo eso. No debemos extrañarnos entonces de que los apóstoles hayan experimentado una grande alegría. Para la segunda lectura tomamos la opción 2 que nos ofrece la liturgia de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 24 a 28 y capítulo 10, versículos 19 a 23. El pasaje comienza indicando dos razones por las que Jesús es el único y verdadero sacerdote. Cristo entró no en un santuario hecho por los hombres, copia del auténtico, sino en el cielo mismo, y ahora se presenta ante Dios a favor nuestro. No es que tenga que ofrecerse repetidas veces como el sumo sacerdote que entra todos los años en el santuario con sangre ajena. Cristo se ofreció una vez para quitar los pecados de todos y aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Por la sangre de Jesús, hermanos, tenemos libre acceso al santuario. Tenemos un sacerdote ilustre a cargo de la casa de Dios. Por tanto, acerquémonos con corazón sincero, llenos de fe, purificados por dentro de la mala conciencia y lavados por fuera con agua pura. Mantengamos sin desviaciones la confesión de nuestra esperanza, porque aquel que ha hecho la promesa es fiel. La primera razón por la que Jesús es el único y verdadero sacerdote es porque los sacerdotes antiguos ofrecían holocaustos en un templo material hecho de piedra, mientras que Jesús desarrolla su ministerio en el cielo, en un santuario no construido por manos de hombre. Y la segunda razón es porque el sacerdocio de la antigua alianza es repetitivo, es decir, cada año el sumo sacerdote entraba solo y con temor en la parte más sagrada del templo para expiar los pecados del pueblo. El ritual consistía en derramar la sangre de los sacrificios sobre la piedra que se creía haber sido colocada por Dios como fundamento del mundo. Es que ellos pensaban que esta piedra era como un tapón
que bloqueaba las aguas del abismo, y si no se hacían los rituales correspondientes de expiación de los pecados, las aguas del abismo salían e inundaban todo el mundo. El sumo sacerdote repetía cada año estos gestos litúrgicos, pero no obtenía ninguna remisión de los pecados. Los hombres continuaban siendo malvados y teniendo necesidad de expiación. En cambio, el sacerdocio de Jesús es completamente distinto. Él ha ofrecido un único y perfecto sacrificio y no ha derramado sangre de animales, sino que ha donado su propia sangre y con su gesto de amor ha borrado para siempre el pecado. Por otra parte, el autor presenta la ascensión al cielo con un lenguaje teológico refiriéndose a la liturgia del Templo de Jerusalén, indicando que el culto antiguo ha terminado, porque Cristo ha inaugurado el nuevo. Jesús es el verdadero y único sumo sacerdote, porque atravesando el velo que separaba el mundo de los hombres del mundo de Dios, ha entrado en el santuario eterno del cielo. Ha entrado y ha presentado al Padre su sacrificio, no el ofrecimiento de animales que nunca han interesado a Dios, sino la propia vida entregada a los hombres por amor. Así ha abierto para todos de par en par el ingreso a la casa del Padre. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 24, versículos 46 a 53. La ascensión del Señor. El acontecimiento sucede en la misma tarde del día de Pascua, mientras los discípulos están reunidos para intercambiar experiencias. Los 11 decían: es verdad, Cristo ha resucitado y se ha aparecido a Simón, mientras que los 2 discípulos que habían vuelto de Emaús contaban su experiencia, cómo por el camino sus corazones ardían mientras Jesús les explicaba las Escrituras, y cómo finalmente lo habían reconocido en la fracción del pan. Esta es una expresión técnica para referirse a la celebración de la Eucaristía. Es allí cuando los ojos de los creyentes se abren totalmente y ven al resucitado, no con los ojos materiales, sino con los ojos de la fe. El texto que precede a nuestro relato dice que mientras los discípulos hablaban, Jesús está en medio de ellos. No que aparece y luego desaparece, no. Está en medio de esta comunidad que se reúne en su nombre en el día del Señor. Por otra parte, el evangelista nos dice que los discípulos están llenos de miedo porque creían haber visto un fantasma. Es que a Lucas le interesa clarificar que el resucitado no es un fantasma, porque en la literatura griega y latina a los difuntos se les concibe como sombras, como fantasmas. Recordemos cuando Homero describe en su obra La Odisea el descenso de Ulises al lugar de los muertos. Allí encuentra a Aquiles, que había muerto en la guerra de Troya, y le dice: tú eras el más fuerte de todos nosotros y ahora dominas en el mundo de los muertos. Aquiles responde: por favor, Ulises, no me humilles. Yo preferiría ser un jornalero en la tierra y no dominar sobre los fantasmas, las apariencias de hombres. Lucas quiere aclarar que el resucitado no es un fantasma, sino una persona concreta, no con un cuerpo material visible, sino con el cuerpo de resucitado. Es que hay experiencias en la vida que son difíciles de transmitir con un lenguaje material. Mucho más complejo es comunicar una experiencia espiritual. En este caso nos valemos de esquemas o paradigmas de experiencias que otros han comunicado. Por ejemplo, cuando Pablo en la carta a los Gálatas cuenta su experiencia de vocación, lo hace recurriendo a las palabras de Jeremías. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. Muy difícil que una madre pueda expresar fácilmente lo que experimenta cuando lleva a su bebé en el vientre. O alguien que está extasiado contemplando una obra de arte o escuchando una pieza musical como la Novena Sinfonía de Beethoven. Es difícil que pueda expresar lo que siente fácilmente. Todos los evangelistas hacen un esfuerzo para comunicarnos con un lenguaje sencillo la experiencia con el resucitado, que se sale de la lógica de este mundo.
Se dice que los discípulos tenían miedo, es que sus convicciones se cayeron al piso. Pensaban que al justo le iba muy bien al punto de convertirse en un vencedor. En cambio, Jesús termina en una cruz. Es como si asistieran a un fracaso. Los rabinos les habían enseñado que el Señor protege al justo y nunca lo entrega en la mano de los impíos, como dice en muchos salmos. Y los discípulos estaban frente a un justo que parece que Dios no lo haya defendido. Pero al tercer día se pronuncia Dios, es decir, todo queda claro. Jesús no era un fracasado, sino el Rey vencedor que se ha sentado a la derecha del Padre. Jesús no fue el que se enaltecía a sí mismo como todos creían y esperaban, sino que fue el que se abajó y se puso a servir como esclavo. Fue el que lavó los pies a sus discípulos, el que amó incluso a sus enemigos. Lucas ayuda a estos discípulos agitados por el miedo y a nosotros también a leer los acontecimientos de la Pascua a la luz de la Escritura. Escuchemos cómo comienza nuestro pasaje. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: así está escrito, que el Mesías tenía que padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, que en su nombre se predicaría conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Ustedes son testigos de todo esto. Yo les enviaré lo que el Padre prometió. Por eso quédense en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene desde el cielo. Muchas veces ante los acontecimientos que presenciamos en este mundo y que no comprendemos, permanecemos como perplejos. Guerras, violencia, corrupción, poder, dominio frente a quien es débil e indefenso, personas buenas y justas que padecen injusticias, etc. Entonces nos preguntamos, ¿habrá un día en que Dios intervenga y se defina quién tiene la razón y quién está equivocado? ¿Quién es justo y quién es malvado? A estos interrogantes responde Dios al tercer día con la resurrección de Jesús. La expresión al tercer día significa que Dios no se queda callado, sino que pronuncia un juicio inapelable. Jesús tenía la razón. Él era el invencible. No los que le dieron muerte, sino Él, que hizo de su vida un don de amor. A Él lo consideraron un fracasado. En cambio, fue acogido por el Padre del cielo. Cuando Jesús explica las Escrituras a sus discípulos, está diciendo que en la Biblia se encuentra el designio de Dios sobre la humanidad. Un designio que se acepta cuando decidimos abandonar el camino equivocado y acoger la propuesta de hombre nuevo que nos ofrece Jesús. Quien lo entiende no solamente lo encarna, sino que también lo anuncia a todos los pueblos. Esta es la misión que Jesús confía a sus discípulos antes de subir al cielo. El texto dice que se anuncia la conversión para el perdón de los pecados. Mucho cuidado, porque algunos traducen que se anuncia la conversión y el perdón de los pecados. No. Hay que anunciar el cambio de la dirección de la vida a fin de que el pecado desaparezca. Este es el perdón de los pecados. No significa una limpieza purificadora como si el pecado fuese una mancha, no, sino un cambio de la dirección equivocada en la vida. Cuando alguien orienta su vida en la búsqueda de sus propios intereses, egoísta, en la acumulación de bienes, en el dominio sobre los demás, se convierte en un deshumano, porque está destruyendo su propia vida, va por el camino equivocado. Pero cuando experimenta la salvación, su pecado queda inmediatamente perdonado. Tal vez después puede ocurrir un arrepentimiento, pero esto sucede después de que Dios ha perdonado. En otras palabras, Él no perdona porque alguien se arrepienta y le ofrezca disculpas, no, sino porque la persona comprendió que estaba fuera del camino. Entonces ahora se arrepiente y cambia. Esta es la conversión que debe ser anunciada
a todos los pueblos, comenzando desde Jerusalén. ¿Y por qué desde Jerusalén? Es que los judíos pensaban que Jerusalén era la ciudad santa que no necesitaba conversión alguna. Sus habitantes se consideraban santos porque practicaban una serie de ritos y un cierto tipo de religión. El resucitado dice que es justamente de esta institución religiosa desde donde debe comenzar la conversión. Ellos tendrán que comprender y acoger el nuevo rostro de Dios y el sentido de la religión, es decir, clarificar cuáles son los sacrificios que agradan al Señor y entrar en el nuevo templo que es Cristo y la nueva comunidad de los discípulos unida a Él. Ahora bien, para ser testigos se necesita una experiencia del don gratuito de la vida y darse cuenta que es bello vivir así. Dar testimonio no significa discutir o litigar con otros acerca de la religión, no, sino simplemente demostrar que es bella una vida como la que vivió Jesús. Este testimonio de vida es posible solamente si nos dejamos guiar por el Espíritu, que es la vida de Dios dentro de nosotros, la vida que nos da la capacidad de servir y amar incluso al enemigo. En otras palabras, los discípulos muestran al mundo que Dios nos ha dado un don que es capaz de transformar desde dentro a toda la humanidad. Y ahora veamos cómo Jesús se despide de sus discípulos. Después los condujo fuera hacia Betania y alzando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén muy contentos y pasaban el tiempo en el templo bendiciendo a Dios. Este pasaje es la conclusión del Evangelio de Lucas y por supuesto que surgen interrogantes. ¿Por qué el resucitado no subió al cielo desde la casa donde se encontraban con sus discípulos, es decir, en el cenáculo? ¿Por qué los conduce fuera de la ciudad de Jerusalén hasta Betania? Como sabemos, no estamos delante de un relato de crónica, sino de un pasaje con un simbolismo teológico. El verbo griego que se utiliza para decir que Jesús conduce a la comunidad de sus discípulos fuera de Jerusalén es exago, que es el mismo verbo que utiliza la traducción del hebreo al griego en el libro del Éxodo para indicar que Dios ha sacado a su pueblo fuera de Egipto, es decir, fuera de la tierra de esclavitud a una tierra de libertad donde mana leche y miel. Lucas nos indica que Jesús también está realizando un éxodo. Conduce a su comunidad fuera de Jerusalén, porque en esta ciudad no hay libertad, porque allí reside una institución religiosa que presenta el rostro de un Dios que no existe. El Dios que enseñaban las autoridades religiosas era un Dios que aceptaba el comercio, es decir, pagaba a quien le ofrecía sacrificios e incienso, daba sus bendiciones a los buenos y a los justos, pero nunca a los malvados y pecadores. La resurrección de Jesús ha borrado este rostro de Dios, porque en Jesús de Nazaret Dios se ha revelado como amor y solo amor gratuito. Él concede sus bendiciones a todos los hombres, sin ninguna clase de discriminación. Ahora, ¿por qué conduce Jesús a sus discípulos hasta Betania? Porque esta aldea indica el lugar de la amistad, el lugar del amor gratuito, donde una familia acogía a Jesús. Pero notemos que la familia de Betania está compuesta únicamente por hermanos y hermanas, Lázaro y sus dos hermanas, Marta y María. No hay padres, no hay patrones, no hay esclavos, no hay súbditos, porque esta familia de Betania es la imagen de la comunidad cristiana compuesta únicamente por hermanos. Por otra parte, recordemos que en Betania, 6 días antes de la Pascua, María, la hermana de Lázaro, unge los pies de Jesús con una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y enjugó los pies con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume.
El perfume de nardo puro que sale de la casa de Betania es el símbolo del amor. Y podemos preguntarnos si nuestra comunidad cristiana esparce este perfume de amor que es Cristo, y si quienes están fuera lo perciben e ingresan inmediatamente a la comunidad. Nuestro texto dice que el resucitado alza las manos para bendecir a los discípulos. Recordemos que las manos representan nuestras obras. Con ellas podemos dar vida o muerte, acariciar o maltratar, ofrecer el pan al hambriento o robar, etc. Pero las manos de Jesús solamente bendicen, es decir, dan vida. El último gesto de Jesús para con sus discípulos es la bendición. En hebreo, bendecir se dice barak, que significa desear para el otro la vida y nada más que la vida. Sin lugar a duda, cuando Lucas escribe este gesto de Jesús, hace referencia al Antiguo Testamento, concretamente a la bendición sacerdotal que se encuentra en el capítulo 9 del libro del Levítico. El texto dice: entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y enseguida la gloria de Dios apareció a todo el pueblo. Y en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 50, encontramos la bendición de Simón, hijo de Onías. Es bellísima. Bajaba del altar con los brazos levantados sobre toda la comunidad de Israel y pronunciaba la bendición del Señor, alegre de poder invocar su nombre. La gente se arrodillaba una vez más para recibir la bendición del Altísimo. El último gesto de Jesús fue dejarnos su bendición. Es bien interesante. El Evangelio de Lucas inicia con una bendición que Zacarías no fue capaz de pronunciar porque se había quedado mudo cuando había salido del templo. Y en cambio ahora el Evangelio finaliza con una bendición que ha sido dada por el resucitado y que permanece para siempre. Nuestro pasaje dice que era mientras que los bendecía que Jesús fue llevado al cielo. El cielo indica el lugar donde Dios habita. Había 7 cielos y el trono de Dios estaba en el último. Es una manera de explicar que quien ha vivido por amor ha sido acogido en la casa del Padre. Así como Elías fue llevado al cielo, así también Jesús ha sido acogido entre los brazos del Padre. Por su parte, los discípulos se postran reconociendo el juicio de Dios sobre la vida de Jesús, porque ante Dios ninguna gota de amor se pierde. Ahora comprendemos por qué los discípulos se alegran, porque cuando alguien se va, por lo general nos entristecemos, pero no, ellos han comprendido que dejar este mundo corruptible no es motivo de tristeza, sino de un gozo enorme. Con la experiencia de la resurrección, ellos están seguros de que Jesús rompió el velo del templo que separaba el mundo de las personas del mundo de Dios. Entonces mostró que todo lo que sucede en la tierra, éxitos y contratiempos, injusticias, sufrimientos e incluso los eventos más absurdos como los que le han sucedido, no escapan al plan de Dios. Si este es el destino de cada persona, la muerte ya no causa temor. Jesús la transformó en un nacimiento a la vida con Dios. Esta es la primera razón para tratar con esperanza incluso las situaciones más dramáticas y complicadas de la vida. La muerte ya no es algo negativo ni malo. Por el contrario, negativa y mala es la vida equivocada. Pero la conclusión natural de una vida gastada por amor es bella. Los discípulos vuelven a Jerusalén, a la ciudad material, pero ya han salido de la Jerusalén que produce esclavitud por la imagen de Dios que tienen allí y la manera de cómo ellos pensaban que se relacionaban con el Señor. Nuestro pasaje concluye diciendo que los discípulos se la pasan todo el tiempo en el templo,
Pero no se trata del templo físico de Jerusalén, donde se hacen holocaustos y sacrificios, no. Ellos se la pasan todo el tiempo en el nuevo templo, que es Cristo con su comunidad. Es allí donde se ofrecen sacrificios agradables a Dios, que son las obras de amor. Ciertamente los discípulos vuelven a Jerusalén, pero ya no pertenecen a la institución judía, sino que han entrado en el nuevo mundo, aquel que nació de la Pascua. Les deseo un feliz domingo.